Bienvenidos y bienvenidas a una edición más, un año más de Acercando la Ciencia, esta actividad que pues nos acoge el Museo de la Evolución Humana y que hacemos en colaboración, colaboramos con ellos en esta actividad. Nos dejan por lo menos elegir a los distintos invitados que traemos pues para que nos cuenten un poco sobre ciencia. Hoy empezamos la nueva temporada, como os digo, de este curso 2021-22. Y empezamos ya con un plato fuerte. Os presento a Joaquín Sevilla. Él es licenciado y doctor en físicas por la Universidad Autónoma, Complutense, ¿no? Autónoma de Madrid. Y además él está en la Universidad Pública de Navarra, en el área, tengo que mirarlo, en el área de tecnología electrónica. Y además su línea de investigación es el diseño de estructuras de cristal fotónico para aplicaciones en sensores y aplicaciones también en energía. Pero bueno, creo que es suficientemente conocido por su trayectoria también en el ámbito de la divulgación científica, que ha hecho un grandísimo papel. Y también porque si hay alguno o alguna que sois seguidores de nuestro programa Cienicía, pues también en las últimas 2 temporadas pues ha colaborado en ese programa junto con otros 2 grandes divulgadores, Ignacio López Goñi y también Javier Armentia, que por cierto, Javier Armentia le vamos a tener aquí también el próximo mes. Aprovechando, pues eso, que tenemos confianza, pues han accedido a venir aquí para contarnos un poco algo sobre ciencia, en este caso, pues el tema de la física. Sin más, pues muchísimas gracias, Joaquín, es un placer tenerte aquí. Y nada, pues a escucharte. Muy bien. Y gracias a vosotros y a vosotras por venir también, que juega la selección española, así que digo, bueno, menos mal que han venido. Venga, gracias. Eso iba a decir lo primero, que muchas gracias a Jordi, a Samuel por invitarme, al museo por acogernos y a todos vosotros por estar aquí compitiendo con un partido de la selección y una ciudad tan estupenda como Burgos, ¿no? Bueno, la charla que tenía pensada, ¿no?, esta que comenzamos aquí, es una mirada científica de rincones cotidianos, que en principio, pues como ejemplo tengo la foto esta de la portada, que es la última que tengo recogida en esta serie. Y dices, pues esto es un rincón, es el pasillo de mi universidad. Y dices, pues bueno, pues esto no tiene nada. No tiene nada, salvo que empecemos a pensarlo. ¿Por qué las hojas de dentro son verdes, las de fuera son amarillas? El reflejo, cómo la luz se polariza en el reflejo. O sea, en realidad, sobre esa, si me pusiera a hablar, pues podía hablar un rato. Pero esa está solo para la portada. Está al final, o sea que si se me pasa el tiempo, ¿no?, voy demasiado rápido y sobra tiempo, pues nos entretenemos con esa al final. Todo esto parte, el preocuparme de estas cosas, de pues una apuesta un poco con unos amigos, hace ya unos cuantos años, hablando de eso, de la estética, de lo bonito que son lo más cotidiano y de la riqueza que puede tener. Y yo no tenía cuenta de Instagram y a raíz de aquella conversación pues abrí una cuenta, pero en vez de para hacerme selfies y hacerle fotografía a la comida y esas cosas que se supone que se hace con el Instagram, como un proyecto en el que se trataba precisamente de intentar ver qué cosas me gustaban y por qué me gustaban, y enseguida apareció el hilo conductor de que había cosas científicas, casi siempre en la mirada de cualquiera de esas cosas. Estas son las fotos que hay ahora, las últimas, la penúltima, la última del todo es la que tenía de portada. Estas son las siguientes que hay en el Instagram ahora, y lo pongo simplemente para ver una idea de qué tipo de fotos son. O sea que en principio yo creo que ninguna es propiamente, dirías, no, mira, aquí de lo que se va a hablar es de no sé qué, ¿no? Pongo esta y esta otra colección porque esta es de una charla anterior en la que repito algunas de las fotos, ¿no? De hecho, 2 a las que le voy a dedicar bastante rato son esta y esta de aquí. Entonces, bueno, pues la idea es eso, hacer algo parecido. Le decía a Samuel, que me preguntaba antes, a lo que hace, ¿no?, estos vecinos brasas que vuelven de su viaje a Tailandia y te enseñan las fotos de su último viaje y te cuentan, mira, aquí nos fuimos a la piscina y tal. Pues es mis diapositivas de la vuelta de viaje, pero de un viaje interior, en vez de un viaje lejano, ¿no? Entonces, la primera, ¿no?, son varias historias encadenadas. La primera es una mañana de verano
es esta fotografía que está hecho en los primeros días de agosto de 2020 en una casa rural en la comarca de Sayago, en Zamora. Justo en el lado derecho, ¿no?, en la parte esa oscura, pues está la habitación, que tenía una puerta, y yo había salido en un taburete ahí a leer. Estaba sentado en el taburete leyendo con una mano y la otra mano apoyada en las rodillas, esa que aparecía ahí, y entonces vi la sombra y me hizo mucha gracia esa imagen. Y entonces dejé el libro y cogí el teléfono y hice la foto. O sea que es una foto hecha de con la otra mano en esa situación. Y la verdad es que aquí hay muchas cosas curiosas mirándola a posteriori. O sea, en el momento me pareció interesante sin más. Lo primero, porque eso sí que lo pensé en el momento, es la sombra no está alineada con los baldosines y me gustaría que estuviera, porque sería más chulo, pero no iba a estarlo ya más, porque donde estaba el sol en la mañana, o sea, luego descubrí que esa fachada daba al norte prácticamente perfecto, entonces pues tal como había salido el sol ya iba a seguir avanzando y esto se iba a seguir torciendo más, o sea, la línea roja que... bueno, ahora no me acuerdo exactamente, pero en el momento viendo dónde estaba el sol, estaba claro que no iba a encontrar esa foto, entonces no tenía sentido esperar al momento adecuado porque no se iban a alinear. De alguna forma, una sombra siempre es astronomía, porque te está diciendo, o al menos una sombra del sol o de la luna, porque te está diciendo dónde está el objeto que está produciendo la luz que genera esa sombra y cómo se relaciona con el objeto que luego hace la sombra. Pero por otro lado, el tamaño de las penumbras de distintos elementos de la foto, y eso es lo que tengo ahí a la izquierda, y esos tamaños de las penumbras los tengo dibujados con esos trocitos azules. Esta parte es más ancha, o sea, desde que es totalmente claro a que es totalmente oscuro hay una zona aquí más ancha, aquí más estrecha y aquí más estrecha todavía. Entonces, aunque la sombra es 2D, los objetos que están más cerca, cuando es una sombra, como en este caso, hecha por el sol, los objetos que están más cerca de la pantalla, donde estamos recibiendo la sombra, o sea, del suelo, tienen la penumbra más pequeña, y los que están más lejos más grande, y los que están muy lejos la tienen gigantesca hasta que ya prácticamente dejas de tener sombra. Entonces, aunque las diferencias no son muy grandes, ya da una idea, o sea, si uno lo sabe mirar, estás viendo la tridimensionalidad. Estás viendo que la mano en realidad estaba hacia abajo, el antebrazo estaba más arriba, y la línea recta, que es el techo de la habitación, estaba más arriba, pero podemos ya ver, y yo lo recuerdo porque estaba allí, que solo tenía un piso. O sea, era una habitación de un piso lo que estaba haciendo la sombra, no mucho más, porque si no sería una sombra más ancha. Esto de que podemos dedicar un poquito a eso que he dicho, que cuanto más lejos está el objeto de la pantalla, el suelo en este caso, más difuminada va a ser la sombra. Pues lo podemos entender fácil con un dibujito. Eso tiene que ver con el hecho de que la fuente de luz no es puntual, sino que tiene una determinada extensión. Entonces, en los lugares, a partir de aquí, donde todos los puntos del sol dan luz, pues tengo totalmente brillante. En los lugares donde no da ninguno, pues tengo la zona totalmente oscura. Pero hay una zona aquí entre medias donde los rayos que vienen de aquí sí que llegan, pero los que vienen de aquí no llegan, porque se encuentran el objeto entre medias. Entonces hay una zona donde una parte del sol sí que da y otra parte no, y esa es la que llamamos penumbra. Y esa penumbra, ¿no?, ahí estaba dibujado como con rayos, aquí está dibujado más directo. Si la fuente es muy puntual, si es totalmente puntual, no hay penumbra, ¿no? Si todos los rayos vienen de un solo sitio, o llegan a la pantalla o no llegan. Y entonces tengo donde llegan luz y donde no llegan sombra, y el borde es perfecto, totalmente nítido. Pero si la fuente de luz tiene una determinada extensión,
Pues hay una zona totalmente oscura, una zona totalmente clara, pero de una a otra se pasa por una gradación, que es lo que llamamos penumbra, que lo podemos ver también como que se desdibuja la sombra, ¿no? Los bordes están desdibujados. Y claro, esto, que viéndolo de canto se produce de esta manera, lógicamente, cuanto más cerca esté la pantalla, más estrecha es esta zona de penumbra respecto de la zona de sombra, y cuanto más atrás me voy, mayor es la proporción, llegando incluso, si me voy suficientemente lejos, a que no me quede sombra, solo me queda penumbra, ¿no? Y es más borroso, que es lo que ocurre con las hojas de árboles muy altos en determinados momentos. Me agobia ¿no? Respirar hablando con la mascarilla. Sí. Yo, si no os importa, pero no, es por la respiración, ¿eh? O sea, es porque... No. Venga. Que tampoco hay que se aguanta, joder, que tampoco pasa nada. Me estaba justificando, no pidiendo otra cosa. Bueno, estas son 3 fotos de distintos momentos. Pues esta, en realidad, está hecha con una fuente que es toda la ventana, que es muy... o sea, son fotos de esas del Instagram de distintos momentos, buscadas a propósito para ilustrar esto. Entonces, esta es una del marco de la ventana, cuando la fuente de luz es toda la ventana, donde lo que hay son unos borrones como sombras, porque no hay sombra propiamente dicho, todo es penumbra. Esta es muy curiosa, porque ese dedo que está ahí puesto está muy lejos, como 1 metro más atrás de esto. Y sin embargo, el ancho de la sombra es el mismo. O sea, son sombras muy nítidas porque la fuente de luz es una fuente muy colimada, o sea, una fuente de rayos muy paralelos que viene como muy puntual, que no es fácil encontrar en la naturaleza, porque normalmente lo que tenemos es la luz del sol. Pero cuando la luz del sol rebota en un coche, en un lado de un coche que es un poco convexo, o sea, es que esta luz viene aquí detrás, o sea, esto es el salón de mi casa, aquí detrás está la ventana, y el sol estaba en otro sitio. Entonces, la luz estaba dando en un coche, y esa es la sombra hecha por el reflejo en el coche. Y me sorprendió mucho una sombra tan limpia. Y entonces fui a mirar y estuve mucho rato hasta que entendí que al ser un poco convexo el coche, el punto de luz que genera, pues genera unos rayos muy paralelos y es una fuente de luz muy colimada. Luego esto se lo conté a un compañero físico que también compartimos asignaturas en facultades de medicina sobre rayos X y me dijo, claro, así se hacen, con ese tipo de ideas se hacen los ánodos de los equipos de rayos X de mamografía, porque lo mismo ocurre con cualquier fuente de luz, no solamente de luz visible. Entonces, para que las mamografías generen bordes más nítidos, tienen que estar muy colimados. Y en las mamografías, donde es especialmente importante el tamaño pequeño de las cosas que se quieren observar, es especialmente importante. Entonces, esto se tiene en cuenta y se hacen ánodos de este tipo. Y dije, fíjate tú, yo aquí sorprendido con el reflejo en un coche, y esas mismas ideas son las que, con un poco más de ingeniería, no cogidas por casualidad, se utilizan en la práctica para aplicaciones reales. Y bueno, estos eran 2 casos límites, ¿no? Este muy de sombra limpia, este lo contrario, de borrón total, y este pues era una sombra normal de un tenedor con la luz muy rasante. Y entonces, pues bueno, y esto también otra cosa, a medida que te vas yendo al final, se va viendo crecer la penumbra si se fija uno, ¿no? Pero bueno, de esas tengo un montón. Porque esto, una vez que aprendes a verlo, ya, por lo menos a mí me pasó esto, la primera vez que me di cuenta, ya no lo he dejado de ver nunca. Entonces, la sombra de una verja, cuando el sol está alto, es fascinante, porque la parte que está pegada a la verja es súper nítida, y a medida que te vas yendo a la izquierda, si el sol está ahí a la derecha, pues se va emborronando. Y en 1 metro de sombra, si la valla tiene 2 metros de alto, pasas de la nitidez total a que es un absoluto borrón. Entonces, pues es muy bonito. Es una tontada, pero a mí me resulta
muy bonito. Ya una vez que lo ves, pues vas, ¿no? Pues los días soleados vas mirando, mira, la sombra es total, y del árbol y del otro. A los árboles les pasa igual, a las farolas, ¿no? La parte que está pegada a la base tiene la sombra muy, muy nítida, y a medida que se va extendiendo, pues la parte que corresponde a más altura, pues tiene la sombra más emborronada. Y como el sol siempre son sombras del mismo sol, que tiene el mismo tamaño aparente de foco, pues ya hasta coges intuición, viendo una anchura ya sabes a cuántos metros más o menos está, ¿no? Ya no hace falta ni hacer cálculos, lo tienes intuitivamente pillado. Bueno, pues estas dos cositas, pero en esta foto hay una cosa todavía más llamativa, que es la mano ahí colgando, ¿no? Que era lo que probablemente es lo que me hizo hacer la foto, lo primero. Entonces, yo cuando vi la foto, dices, eso, mano así me sugiere languidez. Y entonces el experimento sociológico que tenemos hoy en día todos a mano, a este respecto, es ir a Google Imágenes y poner esa palabra y ver qué sale. Entonces, languidez en el Google Imágenes, pues me salió un mosaico y dos de esas fotos eran esas dos. Una es una fotografía, la otra es un cuadro, y los dos tienen una mano parecida, colgando. Entonces, es bueno, curioso. Y no me salió en la primera, pero me quedé dándole vueltas porque todo esto, no, esa foto, si recordáis, 2020, agosto de 2020, estamos casi recién salidos del primer confinamiento, todavía con la pandemia muy presente, y se había puesto muy de moda hacer copias de cuadros. No sé si recordáis que había gente que se disfrazaba como un cuadro y se ponían para hacerse una foto simulando un cuadro. Y un cuadro del que se hicieron varias copias es La muerte de Marat, que es un cuadro clásico, no, es un suceso de la Revolución Francesa, que le asesinó una señora, pues este era un revolucionario, y lo pintaron al día siguiente. Y bueno, pues se ha hecho un cuadro muy, muy icónico, y entonces había mucha gente que lo imitaba. He querido buscar esa imitación para ponerlo aquí, y he encontrado decenas de imitaciones del cuadro. He descubierto que imitar cuadros, y en concreto La muerte de Marat, es todo un género, del que hay páginas enteras. Incluso hay textos explicando por qué es interesante copiarlo y qué conceptos y tal. Te puedes hacer un máster en copias de La muerte de Marat. Y entonces resulta que, claro, cosa que yo no sabía antes de todo esto. Y entonces, pues la gente que lo había copiado durante la pandemia, pues es que era más ilustrada que yo respecto de esta cuestión. Entonces no he encontrado ninguna de las copias pandémicas, por decir así, pero bueno, hay muchas otras. Y en cualquier caso, todo esto venía a propósito, bueno, claro, en los clics la mano no tiene ningún interés. Todo esto venía a propósito de la languidez, ¿no? De la mano, esa que aparece ahí, ¿no? La misma en la foto que en el cuadro del pintor catalán de principios del siglo XX, que estaba el nombre 2 diapositivas antes, pero que no voy a volver para ver, y el de La muerte de Marat, y muchas otras cosas. Y esto me lleva a pensar por qué esa mano tiene ese aspecto, o qué aspectos tenemos. Entonces resulta que el cuerpo, con toda su complicación, lo podemos descomponer hasta un límite muy sencillo, la mecánica del sistema musculoesquelético. Y las articulaciones, prácticamente todas las articulaciones, son una palanca, o sea, hay dos huesos, uno insertado en el otro, que articulan a partir de ahí, y hay dos músculos diferentes, uno para hacer el movimiento en un sentido, ¿no? Funcionando como palanca de primer grado, y otro estirando del lado contrario para hacer el movimiento contrario. Aquí, el ejemplo más sencillo, el que se suele poner siempre, pues es el de el brazo y el antebrazo, ¿no? El cúbito y el radio respecto del húmero, ¿es este? Sí, ¿no? Eso. Pues el húmero y el cúbito y radio, y entonces el bíceps y el tríceps. Aquí está muy exagerado para que se vean los brazos de palanca correspondientes. Aquí está más real, pero bueno,
La cosa es que respecto de este tienes un músculo en cada lado, que uno es para subir y el otro para bajar. Dices, es que también puedo girar. Bueno, pero eso ya es más complicado, ¿no? Pero digamos que a grandes rasgos tenemos eso en todos los sitios. Y la mano son un montón de articulaciones. Un montón de articulaciones que tienen todas ellas su músculo de estirar, que lo podemos encontrar. El músculo de estirar, de hacer la flexión, lo tenemos en el dedo, ¿no? Y lo vemos. En cambio, el de la extensión no está, porque aquí arriba no hay músculo, ¿no? Este es el hueso directamente. Bueno, es que esto es una máquina de ingeniería de la leche. Está enganchado con una palanca y está en el antebrazo. Entonces, el que estira para este lado... En fin, hay un montón de cablecitos. O sea, esta idea que aquí está en versión simple, luego en la mano está súper complicada, con todas estas articulaciones, y algunos músculos no están donde deben, sino que están en otros sitios y están enganchados con cables, que en este caso se llaman tendones, claro, para que la cosa funcione y tener todos esos movimientos. Entonces, cuando no tienes ninguno en tensión, ni los flexores ni los extensores, pues se queda tonta la mano. Se queda tonta tirando un poquito más a la compresión que a la extensión, porque estos están aquí y los otros están por cables y son más largos y se estiran mejor. Entonces, una mano totalmente muerta tiende un poquito más a la compresión que a la extensión, y luego el final de eso se lo da la gravedad. O sea, una mano tonta puesta boca arriba, tonta quiero decir con todos los músculos relajados, ninguno tensionado. Entonces, pues, es una situación muy característica. A todas las manos relajadas les pasa eso, y uno encuentra manos relajadas en situaciones de relajo, dormido, lánguido o muerto, que son todas las que habíamos visto en todos los cuadros y situaciones esas que habíamos visto por ahí. Todo esto de los músculos en tensión y en no tensión para mantenerlos da también mucho para pensar muchas cosas, pero bueno, esto sirve para pensar. Y es que si me salgo del guión se me va el tiempo. Pero una cosa muy interesante que es por qué las camas son horizontales y blanditas. Y dices, qué tontería, ¿no? Porque mola. Pero es que hay una razón física para esto. Para descansar bien hay que entrar en una fase del sueño en la que todos los músculos están relajados. Y cuando todos los músculos están relajados, uno se desmaneja de una manera absoluta, o sea, te derrumbas, como demuestran en las películas cada vez que disparan a alguien. Cuando alguien se muere, pierde la postura, ¿vale? O sea, incluso si está sentado, se cae así, porque mantener la postura, incluso sentado en una butaca muy relajado, mantener la postura requiere algunos músculos tensos. Entonces, dormir a gusto, por eso cuando se duerme en una butaca se duerme, pero se duerme mal. Y te duelen cosas, porque hay algunos músculos que no terminan de relajarse del todo, porque si no, no mantienes la postura. Entonces, para dormir bien hay que dormir en una cama, que tiene ¿qué característica? Pues dicho de manera pedante, que es una superficie equipotencial del campo gravitatorio. O sea, es perpendicular a las líneas de fuerza. Y entonces, en esa situación, en horizontal, es como el campo gravitatorio no estira más de un sitio que de otro. Y entonces ahí, aunque no haya ninguna tensión muscular, no hay tampoco ningún movimiento. Y para que eso además sea un poquito mejor, si es mullido, mejor. Porque así estás en un hueco del mullido que hace que esa situación sea metastable. Si por lo que sea te vuelcas un poquito hacia un lado, pues ¿no? La concavidad hace que tiendas al mismo hueco y es mucho mejor. Por eso también se duerme mejor en una superficie horizontal mullida que sobre el suelo. Entonces, bueno, pues todo esto, esta sarta de obviedades, pues tiene que ver con que mantener la postura y que tenemos todos esos músculos, y bueno, cuando los tienes relajados, en la mano la puedes tener relajada, pero es una de las pocas partes del cuerpo que puedes tener en completo relajo en vigilia.
porque no te caes, ni te desmoronas, ni te pasa nada. Y hablado del tamaño de las sombras, del ángulo que tenían, de la languidez de la mano, me falta una cosa más. Yo en esa foto veía esas baldosas que me recordaban la casa donde yo vivía en Valencia. Yo me mudé de Valencia a Madrid a los 10 años. Y en la casa donde yo vivía en Valencia, o sea, antes de los 10 años, es decir, antes del año 73, esa casa tenía baldosas parecidas a esas, que a mí me lo recordaban. Y yo de esto no tenía ni idea. También, o sea, yo cuando hice la foto no estaba pensando esas cosas, pero sí que estaba pensando, este sitio me recuerda a mi infancia, la mano, la languidez, todo ello muy rápido. O sea, luego esto es un destripe posterior. Y ahora pues me puse a buscar. ¿Hay algo de baldosas que pueda justificar esto? Pues después de investigar un poquito, no me costó mucho encontrarlo. Resulta que hay una página en la Wikipedia que lo explica, bueno, y luego ya, y vídeos y de todo. Se llama mosaico hidráulico. Y es una baldosa que se inventó a mediados del 19, en una versión anterior de esta charla, porque esta diapositiva está reciclada, ponía que estaban inventadas en Francia, pero lo volví a mirar en la Wikipedia y ahora dice en España. Ha sido corregida en los últimos 6 meses. Lo que me lleva a pensar que no se sabe muy bien dónde. En cualquier caso, parece que a 1857, desde luego en 1867, en la Exposición Universal de París se presentaron, y las presentó una empresa barcelonesa, y la gracia que tienen es que los azulejos previos y los que todavía se hacen hoy, se hacen a alta temperatura. O sea, hay que cocer el baldosín, ¿no?, para que se cueza el barro y el esmalte y se haga un baldosín de la resistencia que tiene que tener. Entonces, una versión alternativa es, en vez de usar alta temperatura, usar alta presión. Entonces, en un molde metálico se echa cemento, y además se puede echar el cemento con colorines en la parte de abajo, y cuando lo tienes se presiona con una prensa hidráulica y se compacta y queda una baldosa. Entonces, pues por las razones económicas que fueran, durante un periodo de la historia, que va por ahí desde finales del 19 hasta los años 60, pues era un mecanismo que salía a cuenta económicamente. Y a partir de ahí ha dejado de serlo, porque prácticamente han desaparecido. Solamente existen ahora en media docena de empresas que las hacen, pero al revés, no porque sean baratas, sino porque son como de lujo y tal, y porque lo hacen muy manual y muy colorido. Entonces, pues viendo la historia y viendo también que aquellas eran de 20 por 20, que eran lo que dice que eran las más habituales, pues me queda claro que es que ese edificio y esas baldosas se pusieron de aquellas, y esa casa rural en la que yo estaba pasando esos días en ese verano, pues estaba hecha más o menos a la vez, ¿no?, en la primera mitad del siglo XX, como la casa en la que yo viví esos primeros años de mi vida. Entonces, como resumen, pues esta foto aparentemente que no tiene nada, pues te pones a pensar sobre ello, que en el fondo es pensar a posteriori, insisto, porque en el momento a mí me gustó la imagen y yo le fui a hacer una foto. Pero dices, ¿y a mí por qué me ha gustado? ¿Puedo encontrar algunas razones que me lleven? ¿No? ¿Puedo desmenuzar esa sensación de que esto me ha gustado? Entonces, pues ahí he encontrado la dirección de la sombra, el ancho de la penumbra, la sensación de languidez y la fisiología de los músculos de la mano que llevan a esa sensación de languidez, y la tecnología de fabricación de las baldosas. Esas son las características que he encontrado en esa foto reflexionando, que me llevaron, que creo que forman parte, no es lo único, pero son componentes importantes de lo que hicieron que me gustara en su momento. Luego podría pensar en esto y en la barandilla esa de hierro oxidado, pero eso es rizar el rizo. Yo en eso no me fijé en su momento, eso sería impostado. Estas cosas sí que estaban de una u otra manera en la sensación. Ahora ya, si le quiero buscar el último rincón, pues sería ya exagerar. Así que dejamos aquí la tarde de verano
y pasamos a otra historia. Aparentemente parecida, muy parecida de hecho, que es una sombra, que es del mismo, o sea, es de unos pocos días después. No, perdón, de unos pocos días antes. Porque luego fui a mirar al teléfono qué día estaba hecha y está hecha el 21 de junio exactamente. Y esta es en mi casa en Pamplona, donde curiosamente también el jardín de casa da al norte, una fachada prácticamente norte, y esta cuerda, o sea, está aquí atado a un clavo, una cuerda que sujeta una cosa para hacer sombra. Entonces, este trozo de hilo está tenso, porque aquí está la vela esa que hace sombra, y este es el trozo que sobraba que cuelga. Si uno mira la cuerda parece que cuelga rectilíneo, pero como lo que estamos viendo a la vez es su sombra, nada de rectilíneo. Aquí viene hacia afuera, aquí se viene para adentro y aquí se curva para adentro otra vez. ¿Cómo lo sé? Aquí no lo veo, pero es que en la sombra lo veo perfectamente, porque estoy viendo una proyección de cómo es esa cuerda en la otra dirección, porque el sol, que está más o menos donde estoy yo aquí, está haciendo sombra. Y está haciendo sombra de los dos cordeles, de este que cuelga y del otro que va recto. El otro que va recto, que lo tenemos aquí, a ver, esto es la sombra del clavo, perdón, o sea, esta parte es la sombra del clavo, con lo que ya también podemos ver que es largo, ¿no? Y aquí es donde están atadas las dos. La que cae por aquí es esta, y la que viene para el otro lado, pues es que está casi por encima. ¿Y cómo sé cuál es cuál? Ahí. Pues está claro, porque esta se ve perfectamente cómo se va alejando de la pared, porque aquí es muy nítida, y a medida que nos vamos yendo para abajo, hasta que aquí casi ha desaparecido. O sea que eso de que las sombras, a medida que se alejan de la superficie, se van difuminando, pues lo encontramos también. Entonces, pues eso que estás sentado en el jardín, ves ese rincón, ves esa imagen y dices, anda, qué curioso. Y de nuevo, lo mismo. Yo le hice la foto pensando, anda, qué curioso. Y luego lo piensas y dices, es que se ven muchas cosas aquí. Y entonces, en una charla anterior, tenía yo preparada esa foto y estaba preparando la charla en el mismo sitio, casi a la misma hora. Y, bueno, antes de eso, lo que os decía de que la proyección nos da mucha información, hay muchas situaciones, luego he descubierto que he hecho muchas fotos en las que pasa eso, en las que tengo un objeto y su sombra a la vez, lo cual te da dos puntos de vista, porque la foto la estás viendo de frente y la sombra te está dando un perfil, de alguna manera. Entonces, las dos cosas puestas en el mismo sitio, pues resultan curiosas, ¿no? Esta que hemos visto, esta que es muy evidente, ¿no? El frente y el perfil, pero es que es prácticamente, pues, porque el perfil es negro, pero casi se podría usar para estas de los... se busca y eso, ¿no? De los policías, ¿no? Tienes las dos fotos en una. Esta que es curioso porque esto es el techo. En casa de mis suegros hay una lámpara que está enchufada al techo y hay un enchufe en el techo. No es muy común eso, pero bueno. Y el cable va pegado al techo y cuando tiene que llegar al enchufe baja un poco para enchufarse. Entonces eso, si yo lo miro en el plano, no se ve. Yo veo el cable aquí y que se enchufa. Es en la sombra donde veo que aquí está pegado y esta curva hace una sombra muy larga, porque esa curva baja hacia el punto de vista del observador. Y esa sí que me hizo mucha gracia verlo porque me parecía muy sorprendente, pero la propia foto te daba la visión tridimensional de lo que estaba ocurriendo, que en la visión 2D no aparece. Y esto es un hilito encima de un sofá de casa, también con la luz del sol, y me parecía súper curioso. El hilo y la sombra, como los dos tienen el mismo tamaño, ahí se hacen un lío y cuesta un montón seguir cuál es cuál, porque como son muy parecidos el uno y el otro. Y esto, de nuevo, lo de que una cosa y que diferentes proyecciones te ayudan a reconstruir la imagen tridimensional,
es la base del dibujo técnico, donde tienes objetos tridimensionales y lo que representas pues, es cómo se ve esto proyectado en un plano, en otro, en otro, en otro. Entonces, pues de una manera mucho más inocente, no buscada, no todas las proyecciones, claro, pero un par de ellas, una que es la que te hace la propia cámara, que te está haciendo un frontal, ¿no?, bidimensional, porque la cámara en el fondo toma imágenes bidimensionales, y la sombra te está proyectando y te está haciendo el perfil. Entonces, en la misma foto recoges dos vistas que te ayudan a reconstruir lo que tridimensionalmente está ocurriendo, como se hace en el dibujo técnico. Y como os decía, porque me saltaba esta, pensando en estas cosas y viendo el dibujito este, me di cuenta de que era casi, no, era unas semanas después. Y entonces fui a mirar la foto, era el 21 de junio, el de la foto original, el día que estaba haciendo esa presentación era el 26 de agosto, era un poco antes y me esperé a una hora parecida. ¿En qué sentido una hora parecida? Pues en el sentido de que la sombra del clavo pues vaya más o menos con el mismo ángulo. Y me salió una foto totalmente diferente, muchísimo más alargada. De hecho, tengo que coger un trozo mucho más largo para que quepan la imagen. Aquí se ve un poco más, ¿no? Y aquí ya aparece casi la vela esta, para que aparezcan las dos sombras. Ya no están en el baldosín ahí pegado, están mucho más lejos. Y esto es lo que me sirve para saber que esto era orientación norte. Y que dentro de muy poco, de ese 26 de agosto, ya ni siquiera da el sol en ningún momento del día en esa pared. Y entonces no hay sombras, a ninguna hora. Porque el sol tendemos a pensar que sale por el este y se pone por el oeste, pero eso no es verdad. O sea más precisos, eso es verdad 2 días al año. Los días de los equinoccios, el equinoccio de primavera y el de otoño. El sol sale exactamente por el este y se pone exactamente por el oeste. Sale por el este, hace el viaje y se pone por el oeste. Pero ese plano, ese viaje que hace, a medida que nos vamos yendo al invierno, ese plano se desplaza hacia el sur y se va para abajo. Por eso en invierno el sol al mediodía está más abajo y sale por el suroeste y se pone por el suroeste. O sea, se han acercado los puntos de salida y puesta al sur. El viaje es más corto, por eso la duración del día es más... porque el tiempo, o sea, la velocidad es la misma. Entonces, como el viaje que hace en invierno es más corto, pues hay menos horas. A ver, esto es la manera de ver lo de la rotación y la traslación desde el punto de vista del observador. Pero es un punto de vista muy bueno, porque es el que tenemos nosotros normalmente. Lo que pasa es que esto, por obvio que resulta, pues mucha gente no se ha dado cuenta y desde luego no caes normalmente. Y al revés, a medida que te vas hacia el verano, ese plano del viaje que hace el sol se va hacia el norte, se hace más largo, el punto al mediodía, ¿no? El sol al mediodía está mucho más arriba y el sol sale por el noreste y se pone por el noroeste. Por lo tanto, ahora imaginar que la espalda de esa persona que está en ese dibujo es el muro de esa casa. Está dando al norte. Entonces, a ese norte, durante casi todo el tiempo de casi todo el año, no le da el sol, porque da en la cara sur, y el propio muro le hace sombra. ¿En qué momentos tienes luz ahí? ¿No? Sol directo. Pues tienes en los amaneceres y en los atardeceres del equinoccio, o sea, de ese punto de en medio hacia el verano. Cuando llegas ya al 21 de septiembre, ya en ningún momento del día el sol pasa del norte y por lo tanto nunca hay sombra de esa cuerda. Y la sombra, el 21 de junio, que casualmente es el día más extremo a esta altura, que es justo cuando está a punto de ponerse, o unos días más en agosto, que estaba más acá el sol y por lo tanto la sombra del mismo objeto era mucho más alargada.
porque estaba mucho más rasante. Casualmente esas dos fotos están hechas con dos muros norte, la de la mano y la de mi casa. Estoy mirándola ahora porque, como os decía, esto es como pasar fotos de un viaje y yo me puedo enrollar, es como los vecinos plastas que han vuelto de Tailandia, pues lo que sea menester. Entonces, pues vista la hora, conviene que vaya yendo hacia el final. Tengo un conjunto de fotos de colectivos de objetos. Hojas desde mi ventana del despacho de la universidad, miguitas de pan en un mantel, esta ahora hablo más de ella, es una botella de agua con gas. Y entonces tiene agua condensada por fuera, burbujas por dentro, entonces tiene cosas por dentro, por fuera, en el agua y en el aire. Y entonces, a mí solamente describirla ya me parece precioso. Esta es una espuma de café, del café acabado. O sea, es la espuma en el fondo de un vaso de café transparente sobre una mesa negra, porque el negro que hay es de la mesa que hay debajo. Esto es una tapa de la olla cociendo, o sea, una tapa de una cazuela cociendo menestra. Se puede ver ahí la zanahoria, porque lo sé, porque si no, no lo ves. Pero como lo sé, ya lo puedes reconocer. Y esto es la misma botella, ¿no? Yo suelo beber agua con gas de Mercadona, pues es la botella de agua con gas de Mercadona. Vacía. Y eso es el agua que ha condensado en el interior. Entonces, con estas fotos hay muchísimas cosas que se pueden contar. Entonces voy a contar unas pocas, porque, como os decía, quiero ir hasta el final. Bueno, a mí, lo primero, estas dos son las que me parecen más bonitas, porque sí, sin apellidos, por las combinaciones de colores. Y puestas juntas una al lado de otra, además, como tienen los mismos tonos por casualidad, porque esto era verde. O sea, no sé si es que le puse un filtro o por cómo entraba la luz, se quedó así. Entonces, bueno, cosas. El círculo predomina, porque es la forma geométrica que tiene menor superficie para el volumen, entonces las burbujitas tienden a ser esféricas porque la tensión, ¿no?, de la burbuja tiende a hacerse pequeña, no se lo permite el gas que tiene aquí dentro, que compensa la presión, pero eso tiende a una esfera. Las burbujas, vamos al botón correcto, las burbujas de gas dentro del líquido les pasa lo mismo, son esferas por la misma razón. Cuando ya llegan a la superficie ya no tanto, la parte que está en el líquido sí, pero la tensión superficial la abolla por arriba y entonces es una esfera abollada. Las microburbujas de condensación, tanto las que hay en el exterior, que son estas pequeñitas, como las que hay en el interior, que son esas, o sea, porque las que están más grandes están dentro de la botella, en la parte de aire, y las pequeñitas están en la parte de fuera, tienden también a ser esféricas, pero como son muy pequeñas y la tensión superficial ahí es muy importante, están muy deformadas. Si os fijáis, casi ninguna es realmente esférica. En cambio, además, esa foto es vertical, mientras que esta es horizontal. Entonces, la gravedad no está estirando en ningún sentido. Entonces, pues la distribución de formas pues es un poco diferente. Lo de la vertical y horizontal es súper interesante en las espumas. A mí estas me gustan mucho y tengo muchas fotos de lo mismo. Esta es otra foto diferente del mismo vaso antes de acabarse el café. O sea, cuando lo que había no estaba acabado y entonces está la espuma encima y debajo el café. Espuma que es de CO2, que es de un gas que está dentro del propio grano del café y que es lo que más cuesta de reproducir en el café soluble. O sea, cuando se hace café soluble, se hace el café, se le quita el agua para que quede el polvito y luego con agua lo vuelves a regenerar. Y lo único, bueno, no es lo único, pero es casi lo único, o desde luego lo que más diferente es de la regeneración del café soluble al café recién hecho, es que la espuma que se produce en el café natural, porque al ponerlo en agua caliente se libera CO2 que está en microvesículas del grano y forma esa espuma, al hacerle el proceso que lo genera
en polvo para hacerlo soluble, ese proceso desaparece. Y los cafés solubles que hacen espuma es porque les añaden un sistema artificial de hacer espuma, pero es un remedio a posteriori. Pues bueno, esa espuma pues tiene burbujas más grandes, más pequeñas, esa forma, y esta en cambio es una espuma de cerveza en un vaso vertical. Yo creo que se puede ver muy bien la dirección de la gravedad aquí y que aquí no hay ninguna dirección preferente. Hay burbujas más grandes y más pequeñas, pero no hay direcciones preferentes. Aquí, como lo que estira, la gravedad estira del líquido y la burbuja es el no líquido, es el gas. Entonces el líquido se va hacia abajo y las burbujas tienden a quedar arriba. Por eso en la parte alta hay mucho más hueco y en la parte baja está prácticamente todo lo blanco. O sea, esta espuma de cerveza está decantada por la gravedad y estratificada de alguna forma. Otra cosa súper interesante de la espuma del café, este es otro café diferente, en casa de mi padre, en la terraza, este es el pertil de una terraza de piedra artificial. Este es el suelo de la terraza y esto es la calle, ahí detrás. Y esa piedra artificial, con los años, tiene líquenes. Se han creado pues, colonias de líquenes de estas que aparecen ahí. Y yo cuando vi esta imagen me pareció realmente fascinante. La distribución de formas y colores de las burbujas de CO2 dentro del café y de los líquenes en la piedra es súper parecida. O sea, siendo fenómenos tan ultra diferentes, las dinámicas fundamentales que están detrás de las formas a que dan lugar, pues tienen que ser muy parecidas para que la forma que aparezca sea la misma. Lo de los colores es más casual. De hecho, tengo aquí líquenes en distintas superficies y hay muchos colores distintos. Pero bueno, es una cosa interesante. Los líquenes hacen unas formas, dependiendo de en qué materiales, en los aceros cortén como este, que parecen cuadros de Pollock directamente. O sea, hay determinados trozos de líquenes en determinadas zonas y determinados cuadros de artistas del siglo XX que son prácticamente indistinguibles. Estos son líquenes en diferentes superficies. Esto es metal, es acero cortén, esto es hierro pintado, esto es una pared de madera y los clavos, y curiosamente el líquen está en los dos lados, y esto es una corteza de árbol. Y esa foto la puse en el Instagram y alguien me comentó, mira, la Santoria y la Parmelia. Yo no sabía que se llamaban así, pero estas cosas también de las redes sociales que te aportan ese conocimiento. En los troncos de los árboles, los líquenes por excelencia son esos dos, uno de color gris ceniza y otro más amarillento, y en casi todos los árboles hay, y casi siempre están por parejas. Desconozco la razón, no soy especialista en esto. En cambio, lo que sí que me resultó muy interesante de mirar esta foto es pensar que, claro, a nosotros nos parece que esa es la imagen de la tranquilidad, pero si viviéramos a cámara rápida, o a cámara lenta, si viviéramos miles de años, si estuviéramos 100 años mirando ese tronco de árbol y reprodujéramos eso en 10 segundos, lo que veríamos es un frente de batalla. Entre la Santoria y la Parmelia se están peleando por el territorio y a ver quién llega, y podría ser el mapa de una guerra lo que tenemos ahí. Lo que pasa es que es una guerra a cámara tan lenta que a nosotros, lejos de parecernos un territorio bélico, nos parece el paradigma de la paz. Y esa idea de que las cosas, en realidad siempre estamos viendo tiempos cortos de dinámicas que tienen su tiempo propio, pues en estas tres de tiempos, de fenómenos colectivos de estos, porque hay muchas cositas, pues el crecimiento de la Santoria y la Parmelia en troncos de árbol, porque también desde que sé esto, ahora me voy fijando en todos los árboles y voy viendo. Los que están más cerca de las carreteras suelen tener más, porque de alguna manera debe ser que los coches ayudan a sembrarlo, y los que están en interiores tienen menos, tienen más musgo y menos líquenes, en fin.
Esto, esto es una cosa observacional, por lo menos en el entorno de mi casa. No sé si es generalizable. Pero los tiempos de crecimiento de esto son de años largos, más bien de decenas de años. Estas burbujitas, si uno mira cómo se van haciendo las burbujas en la tapa y te fijas un rato, van creciendo, se van haciendo más grandes, hasta que llegan incluso a caer hacia adentro, ¿vale? En la tapa de una olla donde está hirviendo el agua. En tiempos de unos pocos segundos. Esto simplemente, si esperas 20-30 segundos, ya no tiene esa forma. El tamaño de las gotitas es distinto. Estas gotas son de condensación y tardan minutos en hacerse, o más, horas. Sin embargo, se deshacen muy rápido. Esto es una gota que había arriba que pasó por aquí, arrastró a las demás y dejó otras gordas en el camino. O sea que también lo que estamos viendo es más proceso, ¿no?, parte de la dinámica que otra cosa. Por terminar este paseo por lo colectivo, estas dos últimas, donde lo que se ve es el arrastre, de alguna forma. Estas miguitas de pan en el mantel de casa de un amigo, yo sé que han sido arrastradas porque era mi dedo el que hizo así, y entonces cuando vi cómo habían quedado me hizo mucha gracia y hice la foto. Y lo que ocurre ahí es que las que son del tamaño de las ranuras del mantel, aunque pasas el dedo, se van quedando. Y entonces queda una distribución uniforme de micromiguitas compatibles con el tamaño del mantel. Y las que son un poco más gruesas, pues las vas arrastrando y como el dedo tiene una determinada anchura, donde termina el dedo, pues van quedando las más gordas hacia el otro lado. Y aquí no llegó el dedo porque no hay micromiguitas todavía, ¿no? Entonces te está mostrando el proceso de arrastre que ha generado esa distribución en particular. Y lo mismo pasa con estas hojas, solo que aquí el arrastre lo ha hecho el viento y la gravedad, y no mi dedo. Este árbol, que es el que genera todas estas hojas, y otro que hay aquí, igual, ¿no? Están ahí equiespaciados, tiene ramas todo alrededor. O sea que no hay ninguna razón para que aquí haya una densidad tan grande de hojas, aquí intermedia y aquí casi ninguna, porque hay las mismas ramas encima de unos y otros. Lo que pasa, eso no se ve aquí, es que esto es una cuesta abajo. O sea, todo esto es césped, esta parte de aquí es plana y esta tiene una ligera pendiente y esto pues es suelo, es cemento. Entonces, un poquito de viento lo que hace, o sea, aquí las hojas resbalan de maravilla y el viento se las lleva enseguida. Aquí la propia gravedad y el viento también hace que se muevan más fácil, mientras que en la parte plana quedan mucho más enganchadas y la gravedad ayuda a que se queden donde están. Entonces es el rozamiento, que en el césped es igual, pero al tener cuesta es mayor. O sea, digamos que tengo tres zonas de rozamiento diferente. Rozamiento muy bajo, intermedio, muy alto, o sea, rozan mucho, intermedio y aquí muy poco rozamiento. Y eso es por el tipo de superficie y por su inclinación. Porque tengo dos superficies con el mismo material pero diferente inclinación y otra de un material diferente. Yo creo que, bueno, os estoy empezando a aburrir con todas estas digresiones por un lado y por el otro. Una última cosa chulísima de esta foto, que igual os habéis dado cuenta, es que las microgotitas estas están ordenadas de alguna manera. Están ordenadas siguiendo una huella dactilar. Están siguiendo la grasa del dedito que se quedó ahí, porque justo las transiciones de fase tienden a ser muy sensibles a las condiciones de contorno y revelan cosas que, si no hay un cambio de fase, no se ven. Cosa que pasaba aquí con esa huella dactilar y que pasa en esta escultura un día de mucho frío, que aquí en Burgos tampoco son raros, ahí en Pamplona, que se estaba deshelando, se había helado del todo por la noche y se estaba deshelando. Y la manera de deshelarse revelaba que esto, que normalmente es una cosa, es un tablero pintado de negro, metálico, pues está hecho con unas barras así y unos paneles que dejan el hueco, porque el hielo te está demostrando, ¿no?, te está mostrando el camino que hay ahí. Esa es una escultura de un profesor de arte de nuestra escuela de magisterio, que también era escultor. Digo era no porque se haya muerto, sino porque se ha jubilado. Entonces ya no es profesor, sigue siendo persona y sigue siendo escultor. Que es Josep Blanco y Canet, que hizo una escultura muy curiosa,
que está ahí en la zona de las instalaciones deportivas, que son los aros olímpicos que se han despertado, se han abierto, se han roto y se han puesto en círculo a charlar de sus cosas. Se llama el Círculo del Deporte y esa es la analogía. Son de, no sé, 4 o 5 metros de grandes. Y yo, de camino a casa a la universidad, paso por delante todos los días. Esto es que no puedo, esta es otra cosa de estas que desde que la sé no puedo dejar de verla. Las lágrimas del vino. Esto es una copa de coñac encima de un mantel en una terraza donde había dos luces y entonces pues tiene 2 sombras, pero lo interesante, aparte de que sean 2, es el ribete que hace por el exterior, porque las bebidas alcohólicas, desde el vino hacia arriba, las podemos entender como una mezcla de alcohol y agua, y el alcohol y agua en una superficie de vidrio inclinada, por tensión superficial, tienden a subir los dos, pero a medida que suben se va evaporando el alcohol, queda sobre todo agua, entonces esa tensión diferencial del agua sola es menos que la de la pareja, entonces va pesando más y acaba cayendo por otro sitio el agua pura. Esto, que se llama efecto Marangoni, genera el famoso, la situación esta que es una especie de círculos de convección. No es convección, pero bueno, es una dinámica circular en la que sube la mezcla por unos sitios y por otros cae el agua sola. Y entre medias se ha evaporado un poco del alcohol, ¿no? Entonces, las lágrimas del vino, eso que haces así y se ve, las lágrimas del vino son las gotas de agua que están cayendo. Pero yo había estado toda la vida pensando que esas lágrimas del vino ocurrían cuando movías el vaso. Pero es que no hace falta mover el vaso. Si tú dejas el vaso quieto, se empieza a producir esa circulación de las lágrimas. Y no solamente en vidrio y en condiciones muy extrañas, esta foto lo que a mí me gustó ver, bueno, tenéis ahí las lágrimas estas, es un vaso de cartón. Entonces, pues bueno, incluso en un vaso de cartón aparecían. Estas son las últimas, que es una sorpresa, que es qué tienen en común esas 2 fotos, que las 2 me gustaron mucho en un momento y dije, tengo que hacer esta foto. Esto es una botella en el quicio de una ventana y esto es el lucernario de un hospital. O sea, está hecha hacia arriba. Pues lo que tienen en común es que me recuerdan muchísimo a un cuadro que me gusta mucho de Hopper, que es El sol de la mañana. Vistos juntos, pues en los 2 hay 3 planos, una luz muy dura, una sombra. En un caso no hay personaje, o sea, aquí el papel de la señora lo hace la botella. Aquí ni siquiera hay señora, pero el triedro se ve más claro y la luz más directa. Pues bueno, lo que tenían era la relación con ese cuadro. Cosa que me sirve para ir ya a la salida, que es una conclusión, 2 conclusiones. La primera es una frase que a mí me parece tan interesante que he pensado que la tendría que haber dicho un filósofo, pero solo la he buscado en 1000 sitios y solo está en el grupo de música, en una canción de Genesis, que dice I know what I like and I like what I know. Sé lo que me gusta y me gusta lo que sé. Y está aplicada además, porque luego eso, como me gusta la frase, me he ido a intentar entender la historia, de manera justo lo contrario como yo la entiendo, que yo lo entiendo como un círculo vicioso. Si me gusta una cosa voy a ver por qué y entonces aprendo de eso y entonces me gusta más y entonces el conocimiento y el gusto a mí me parece que se realimentan y acabas sabiendo más y siendo un experto en cosas. Enseguida he ido con lo de la muerte del hombre el cuadro ese, pues joder, ahora me dan ganas de leer más de eso, porque ya he tirado del hilo y te pasa eso, ¿no? Al final, lo que sé, lo que me gusta y los referentes comunes, ha salido el cuadro de la muerte de Marat, el cuadro de Hopper, la escultura de referentes culturales artísticos, pero en otro caso pueden no ser necesariamente artísticos, pero a fin de cuentas, referentes comunes a todos nosotros. Forman ahí un entramado, ¿no? Se realimentan mutuamente los referentes, lo que me gusta y lo que sé. Me parece que de manera inseparable.
Después de la Ilustración, los poetas románticos se enfadaron un montón con lo que habían hecho en esa Ilustración. Y justo estos versos de este poeta son los que se utilizan como paradigma de esa situación, ¿no? John Keats, en el poema Lamia, utiliza la expresión destejer el arco iris para referirse a que todas las maravillas vuelan cuando las toca la fría filosofía. O sea, como Newton nos ha explicado cómo funciona la física del arco iris, nos lo ha destejido y nos ha quitado, ha ahuyentado toda la magia, la poesía y la maravilla que tenía. En mi opinión, y espero que lo anterior haya servido para ayudar a eso, y mi conclusión del círculo vicioso, de eso nada. Esas maravillas no solo no desaparecen, sino que crecen con ese toque de conocimiento. Y esa era mi conclusión final de todo este tinglao, que se me ha alargado un par de minutos, ¿no? 5 minutos más de lo necesario. Muchas gracias. Pues nada, muy brevemente, deciros que la siguiente charla de Acercando la Ciencia será el 16 de diciembre con Javier Armentia, que creo que el título es El cielo es noticia, y lo que va a hacer es hacernos una especie de noticiario de cómo está los conocimientos cosmológicos a día de hoy, las últimas noticias más importantes en el tema de la astronomía y la cosmología. Y nada, para terminar, si alguien tiene alguna pregunta... Bueno, es verdad. La semana que viene hacemos también la semana del uso prudente de los antibióticos desde la Universidad de Burgos, y colaborando también con el Museo de la Evolución Humana habrá una mesa redonda el jueves a las 7:30 en la que varios expertos pues hablarán de la problemática que conlleva la resistencia que están teniendo las bacterias a los antibióticos, el hecho de que los antibióticos pueden dejar de funcionar, están dejando de funcionar en algunos casos, y bueno, pues habrá una pediatra, un experto del mundo de la veterinaria, y no me acuerdo cuál es el tercer experto, pero bueno, habrá una mesa redonda que, lo dicho, el próximo jueves a las 7:30. Y no sé si hay alguna pregunta, o si alguien quiere hacer algún comentario a Joaquín sobre la charla, podemos pasar el micrófono y hacer alguna pregunta. Sí. Pero que nadie se sienta obligado, que son las 9:20 y como se dicen, estos señores tendrán que cenar. No, pero ya que has venido... Encantado también, que yo encantado, pero que quien se quiera ir, que se vaya a gusto. Bueno, me ha gustado mucho la charla y quería hacerte una pregunta con respecto a la mirada que has hecho sobre esas fotos, sobre los objetos. ¿Te ha motivado tu conocimiento de la física o la búsqueda de divulgarla? Es decir, ¿ha primado más el científico duro o esa casi especialización que estás llevando desde hace un tiempo, que te mueve precisamente a hablar de todas estas cosas a públicos, una diseminación mayor? A ver, ha sido un viaje personal, y cuando me ha parecido que tenía suficiente contenido, me he atrevido a divulgarla. Pero yo en esta charla me siento un poco impostor, porque me meto mucho en cosas de arte y de no sé qué, que en realidad no es lo mío, ¿no? Y de estética. También tengo un hijo que ha estudiado filosofía y me dice, joder, macho, que los catedráticos de hay una rama de la filosofía que es la estética, y los catedráticos de eso llevan mucho tiempo. Dice, y tú dices muchas tonterías en esto. Entonces, pues bueno, por eso, o sea, que tiene ese punto de impostura. O sea, en realidad a mí lo que me ha interesado es preguntarme por qué me gusta lo que me gusta. Y entonces, como yo tengo una formación científica fuerte, digamos así, y me dedico profesionalmente, resulta que en por qué me gusta lo que me gusta, el conocimiento que tengo, que en mi caso es científico, pero yo creo que en otras personas ayudará su conocimiento, sea del tipo que sea. Es una parte muy importante de que te guste lo que te gusta. Y como en mi caso era científico y me han salido estas explicaciones, me ha parecido que era suficiente como para montar charlas como esta y contar. O sea, que digamos que la divulgación es un subproducto de una empresa personal que era intentar responderme a la pregunta ¿por qué me gusta lo que me gusta? No sé si
Es una explicación. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿O alguna cuestión? Vale, pues nada, muchas gracias por asistir y volver a la presencialidad poco a poco y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por venir.